Una expresión radical no se considera simplificada si contiene un radical en el denominador, y para eliminar un radical del denominador, se llama racionalizar el denominador. Así que para 4 divididos por la raíz cuadrada 7, si queremos eliminar la raíz cuadrada de 7 del denominador, tenemos que tener 2 factores de 7 por debajo de la raíz cuadrada en lugar de una sola. Así que la idea aquí está: multiplicamos tanto el denominador como el numerador por la raíz cuadrada de 7. Esto es lo mismo que multiplicando por 1, pero ahora el denominador va a simplificar perfectamente. Si multiplicamos, ahora tendremos 4 raíces cuadradas 7 divididas por la raíz cuadrada de 7 por 7, y ahora porque tenemos 2 factores iguales, esto simplifica perfectamente, tenemos 4 raíz cuadrada 7 por todo 7. Ahora recuerda, estos 7 no se simplificarán porque este está por debajo de la raíz cuadrada, y este no es siguiente. Tenemos una raíz cuadrada 6 dividida por una raíz cuadrada de 15. Ahora podríamos intentar simplificar esto primero, pero iremos y dejarlo en este formulario. Lo único que encuentro útil es escribir las radicandas en forma factorada primera. Así que voy a seguir adelante y escribir esto como la raíz cuadrada de 2 por 3 dividido por la raíz cuadrada de 3 por 5. Y ahora, si queremos que el denominador se simplifique perfectamente, necesitamos 2 factores de 3 y 2 factores de 5. Así vamos a continuar y multiplicaremos el denominador y el numerador por 3 por 5. Otra vez aviso, como esto nos dará 2 factores de 3. Y 2 factores de 5 exaneutones el denominador, también podemos ver que el numerador va a simplificarse bien. Así que avancemos y multipliquemos. Aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 2 por 3 por 3 por 5. El denominador va a ser la raíz cuadrada de 3 por 3 por 5 por 5. Aquí hay un factor cuadrado perfecto, así como aquí y aquí. Para que el numerador va a ser 3 raíces cuadradas 10, el denominador va a ser 3 por 5 o 15, pero va a ir adelante y escribirá 3 por 5. Porque ahora tenemos un factor común de 3 aquí y aquí que simplificaría. Para finalmente tenemos la raíz cuadrada de 10 divididos por 5. En nuestro último ejemplo, aviso, como el denominador es una raíz cúbica, para que el denominador simplifique perfectamente, queremos 3 factores de 2 bajo la raíz del cubo. Y como solo tenemos 1, eso significa que tenemos que multiplicar el denominador y el numerador por la raíz cúbica de 2 por 2. Aviso, como ahora nos dará 3 factores de 2 exaneutones el denominador. Así que el numerador será 5x la raíz cúbica de 2 por 2 o 4, el denominador ahora será la raíz cúbica de 3 factores de 2, que es un cubo perfecto. Así que ahora nos quedamos con 5x la raíz cúbica de 4 divididos por 2. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.